Quisiéramos ver si existe alguna duda, pregunta, comentarios, críticas. Sí, Rolando, los quiero felicitar. ¿Sí me escuchas? Sí, claro. Sí, los quiero felicitar a ti y a todo tu grupo por esta presentación tan excelente. Y me tengo varias preguntas. La primera es, ¿por qué? O sea, ustedes mencionan que en cáncer de ovario es solamente en pacientes con recurrencia, o sea, cáncer de ovario recurrente. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, claro. Ok. ¿Por qué no han metido en su programa pacientes con citorreducción óptima, o sea, etapa 3, por tomografía y por marcadores, y que le hagan quimio a esos pacientes intraperitoneal? Esa es una pregunta. La segunda es, en tus primeros casos, hacías la técnica abierta, en Coliseo, y mencionabas tú que después de la quimio intraperitoneal, si tenías que hacer alguna resección intestinal, la realizabas. O sea, ¿qué están haciendo actualmente? Porque ya tienen una técnica cerrada. O sea, haces la resección, cierras y les da la quimio, y si es así, ¿cómo le está yendo a los pacientes? Y tercero, me gustaría que nos comentaras cuáles han sido los resultados, hasta podemos decir, en tu primera etapa, con una técnica, no la convencional, con las bombas extracorpóreas y eso, y con el equipo ya adecuado, porque quizá muchos de los centros en México vamos a trabajar como tú trabajaste en un inicio, pues. Entonces, ¿cómo te fue al inicio? ¿Con qué resultados? Y ya con todo el equipo, pues, tecnológico, ¿no? Adecuado. Bueno, quisiera primero, la primera pregunta en relación al cáncer de ovario, a los oncólogos médicos, doctor Carlos, doctora Norma, ¿qué opinan ustedes de la quimioterapia intraperitoneal en pacientes como tratamiento de inicio? ¿No funciona? Gracias. Bueno, como sabemos, la quimioterapia intraperitoneal con hipertermia pues no es un tratamiento estándar en cáncer de ovario todavía. Entonces, digo, sería bajo un protocolo solamente el indicarlo, definitivamente. No creo que en este momento sea lo más conveniente, pero vamos, si se sigue bajo protocolo, yo creo que es una muy buena opción desde mi perspectiva. Es una perspectiva muy personal como oncólogo médico. Yo creo que la quimioterapia intraperitoneal en cáncer de ovario sí va a tener un impacto, ¿sí? Más que nada en disminuir las recurrencias a ese nivel, ¿sí? Sin embargo, faltará por ver si las recurrencias sistémicas o en sitios ganglionares, paraórticos, retoperitoneales, bueno, ahí sí realmente va a impactar, eso realmente lo desconocemos. Sin embargo, la terapia sistémica es donde nos puede complementar ese tratamiento, ¿verdad? De acuerdo a los estándares actuales, se les da primero una línea de tratamiento, primera línea, que es taxanos y drogas platinadas. Y ahorita pues ya los pacientes no se están manejando con una segunda línea de quimioterapia, sino inmediatamente los que son etapas 3, inmediatamente después de sus 6 ciclos de neoadyuvancia, se mandan a cirugía. Digamos que hasta este momento pues es lo que hemos adelantado. Como dice el doctor Carlos, tendríamos que hacerlo bajo un protocolo, el realizar, porque en la mayoría de pacientes llegan ya referidos, ya operados. Entonces, solo si no se logró hacer una cirugía que tengan mucha carga, se valora de acuerdo a las condiciones del paciente si se vuelve a meter a quirófano antes de la neoadyuvancia o se maneja primero con neoadyuvancia y se envía al terminar la quimioterapia. Sí, realmente en nuestro hospital tenemos dos comités, uno de investigación y otro comité de ética en investigación, y aunque de alguna forma pareciera ser una buena idea y un buen tratamiento, todo este tipo de tratamientos deben estar aprobados por el comité,
Y pues yo creo que es muy bueno porque de esta forma no se desvirtúan las cosas y tratamos de seguir una línea en donde cumplamos con todos los estándares. Por otra parte, el hacer un protocolo es complicado, sobre todo porque cuando llegan al comité de ética y te empiezan a preguntar si el paciente tiene complicaciones, quién va a financiar el tratamiento de esas complicaciones, quién va a pagar los daños, etcétera. Tiene implicaciones legales también, de tal manera que no es tan sencillo y aunque pareciera ser una buena alternativa, todo eso nos pone frenos y pues está bien porque las cosas deben tratarse de hacer bien o mejor no hacerlas. Entonces, creo que en el futuro debe hacerse un grupo multiinstitucional en donde entren diferentes instituciones, porque una sola institución no va a poder completar el número de casos suficientes para este tratamiento y ese debe ser el objetivo a seguir. En la segunda pregunta que mencionabas acerca de las resecciones intestinales, todas las resecciones intestinales se hacen durante el procedimiento antes de realizar la quimioterapia intraperitoneal. O sea, la reparación se hace al final. La resección se hace con grapas porque el intestino debe estar completamente, herméticamente cerrado para que pueda hacerse la perfusión. Hicimos el método abierto y utilizamos el problema de los intercambiadores de calor que traen las bombas de circulación extracorpórea es que la temperatura máxima es hasta 40 o 41 grados. De tal manera que no en la cavidad abdominal se alcanzan temperaturas menores a 39 grados. Entonces yo no les recomiendo hacerlo con eso. Nosotros conseguimos un intercambiador de calor que subía la temperatura a 47 grados y por eso iniciamos con 2 bombas de circulación extracorpórea y con un intercambiador adicional para que la temperatura que alcanzáramos en el abdomen fuera de 43 grados. Tal vez así, el principio es el mismo. Si ustedes alcanzan las temperaturas de 43 grados dentro de la cavidad, yo creo que eso es una buena alternativa, no le veo muchos peros, ¿verdad? Obviamente, cuando ya tenemos un kit desechable en donde está una máquina y el kit lo abrimos, todos los termómetros, toda la tubería, todo es desechable, pues eso nos facilita mucho más las cosas, también le da bastante seriedad y una sensación de seguridad en el procedimiento que es difícil, que es diferente cuando se hace en forma improvisada. Las diferencias actuales, en Estados Unidos ahorita solamente 2 centros hacen técnica abierta y uno es el Dr. Sugar Baker y todos los demás hacen técnica cerrada. Incluso en este último Congreso de Terapia Locorregionales en donde se realizó también el consenso sobre cáncer de colon en Estados Unidos para tratar de ir uniformando los tiempos, las temperaturas, el equipo, etcétera. Todos votaron porque la técnica fuera cerrada. Eso facilita mucho las cosas y también evita, hay fugas de quimioterapia incluso al ambiente, etcétera, ¿no? Que luego hay veces que el personal de enfermería empieza a quejarse, a decir que le da miedo, etcétera, y todos esos son problemas que uno va encontrando. No sé si tengan alguna otra duda, pregunta. Sí, quisiera contestar Omar o Sí, buenos días. Sergio. Generalmente se hace la perfusión con mitomicina C, a 30 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, para la mayor parte de las patologías colorectales, lo que es apéndice, pseudomixoma, y solamente en el caso de ovario hacerlo con platino, el resto es con mitomicina. Sí, realmente el costo de un tratamiento con oxaliplatina, hay 2 esquemas para quimio intraperitoneal en colon, por ejemplo, ¿no? El punto de vista europeo, que utiliza Dominique Elías y que utiliza 30 minutos de perfusión nada más, utiliza oxaliplatino y irinotecan intraperitoneal,
y al mismo tiempo 30 minutos antes poner una infusión de 5-FU y leucovorin es extremadamente costoso. Cuando uno plantea un protocolo, este esquema de tratamiento, y está la mitomicina C, que vale 2,000 pesos contra, híjole, no sé cuánto, pero es como 100 veces casi su valor, el otro tratamiento, entonces pues es obvio que la balanza se va a inclinar hacia algún lado. Y utilizamos una dosis de 30, nosotros la calculamos por metro cuadrado de superficie corporal, habitualmente utilizamos 30 miligramos y 3 litros de solución de diálisis peritoneal al 1.5%. ¿Otra pregunta? Rolando, otra vez, pues siempre felicidades por todo el trabajo, ¿no? No es fácil empezar una terapia y tratar de difundirla y tratar de que se acepte y se utilice en la mayoría de los lugares donde hay pacientes con cáncer. La pregunta es, ¿esta técnica se está tratando de llevar a todos los pacientes o más bien los pacientes tienen que llegar a centros especializados? O más bien necesitamos equipos en todos lados que tengan la capacidad y la unión interdisciplinaria para trabajar en cualquier lugar. Bueno, definitivamente pienso que en un país como el que tenemos, en donde nuestra dificultad más importante es primero la económica, luego el medio de transporte y en tercer lugar pondría nuestra cultura, hace muy difícil que los pacientes se trasladen de uno a otro lado. En Oaxaca hemos tenido pacientes que son referidos de algunos otros estados, incluso algunos de Centroamérica, pero siempre ha sido complejo para ellos. Pienso que para iniciar un programa se necesita de alguna forma conocer la técnica, tener el equipo multidisciplinario, que es muy importante, y pues obviamente iniciar con casos sencillos. Es muy importante el equipo multidisciplinario porque tiene que estar involucrado el radiólogo, el oncólogo, el cirujano, el oncólogo médico, tiene que estar involucrado también el servicio de anestesia porque el manejo transoperatorio a mí me parece clave en la morbilidad posoperatoria, no relacionada con el procedimiento, sino con la insuficiencia renal, con los líquidos, con problemas de sobrecarga de líquidos a veces, ¿verdad? Entonces, tiene que estar muy involucrado el anestesiólogo y también en terapia intensiva. Nosotros pasamos por protocolo a todos nuestros pacientes a la terapia. Nuestro anestesiólogo ha ganado, prácticamente es uno el que ha estado en todos los casos, y ha ganado mucha experiencia en el manejo. Igual en la terapia intensiva, el manejo de líquidos, etcétera, ya está estandarizado y eso nos ha ayudado muchísimo porque ahorita nuestros resultados han sido mucho mejores y la estancia hospitalaria se acorta. Soy el doctor Miguel Ángel Monroy. Es un comentario. Yo creo que sería absurdo negar que es muy frustrante abrir un paciente y encontrar un implante o una carcinomatosis generalizada. Siempre es muy triste ese escenario y cualquier intento que se haga para tratar de resolver esta situación y de ayudar a los pacientes en este entorno siempre va a ser bien aceptada. Pero es mucho más gratificante encontrar a un grupo de oncólogos jóvenes, entusiastas, trabajando por un objetivo común. Esto es muy fácil de decir, pero es muy difícil de lograr. Yo creo que hay muy pocos grupos que lo logran y de ahí mi felicitación porque desde hace ya algunos años ustedes nos han mostrado cómo esto se puede hacer. Sigan adelante, es muy gratificante en cada evento, cada año escuchar sus resultados y síganlo haciendo porque tenemos mucho que aprender de ustedes. Muchas felicidades. Gracias, Miguel. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Hola, buenos días. Veo que sus criterios de exclusión tienen ahí pacientes hipertensos y diabéticos. Yo soy anestesiólogo. Entonces, mi duda es si es alguna evidencia estadística de que a esos pacientes en HIPEC les ha ido con menos resultados, con peores resultados, o simplemente son sospechas de que les iría mal a estos pacientes. Por lo que decías del manejo transoperatorio y posoperatorio, fácilmente se puede manejar la presión y las glicemias transoperatorias y posoperatorias y creo que les podría ir igual a los pacientes
Claro, no excluimos a todos, solamente a aquellos que tengan complicaciones serias. ¿Quisieras comentar más, Omar, al respecto? Sí, estas no son unas contraindicaciones absolutas. El doctor Paul Sugarbaker lo toma muy en consideración. Son consideraciones que se pueden llamar relativas. Esto pueden volverse indicaciones siempre y cuando el paciente, como dice el doctor Rolando, no tengan una complicación secundaria a su padecimiento, una hipertensión arterial sistémica ya con complicaciones a órgano blanco, por ejemplo, una diabetes mellitus ya con complicaciones serias, que pues obviamente el riesgo quirúrgico que le ofrece un anestesiólogo o un especialista en cardiología o en medicina interna, pues se lo va a dar alto, ¿no? Entonces, no es tajante. Doctor. Sí, doctor Torres Lobatón. En cuanto a los aspectos técnicos, ¿qué compañías los apoyan? ¿Cuál es el presupuesto que manejan para poder implementar este tipo de manejo pues, en alguna institución? Bueno, nuestro hospital es un hospital federal descentralizado. Hicimos una solicitud en equipo a la autoridad del hospital para que nos incluyera dentro de los insumos algunos de los materiales que nosotros utilizamos, como es el grapeo, suturas, surgiloops, etcétera. Y por otra parte, afortunadamente hemos tocado puertas fuera del país, en donde nos han dado muchísimo apoyo para proporcionar los equipos de perfusión que tenemos. De tal manera que hemos recibido en algunos casos donaciones y en otros casos hemos recibido insumos a bajo precio. Esos insumos, pues desafortunadamente sí el paciente tiene que corroborarlos, el desechable pues, que es lo único que gasta el paciente, pero el costo es aproximadamente como de 10,000 pesos del insumo, cuando en Europa, por ejemplo, el insumo vale 4,600 euros y en Estados Unidos como 3,600 dólares. Hemos logrado pues de alguna forma ahí tocar puertas y con asociaciones, etcétera, de tal manera que nos han rebajado los insumos. Y bueno, el paciente entra al quirófano y es con todo el protocolo también valorado por trabajo social, les asigna un estudio socioeconómico, un nivel como en cualquier hospital de la Secretaría de Salud, ¿no? Y son de bajo costo, ¿sí? Sí, Rolando, como decía Juan Manuel, o sea, son pocos los grupos que están haciendo esto, y uno son ustedes, que son los pioneros en el país, y ahorita Juan Manuel en Toluca, y gente quizá del instituto. ¿Tú tuviste la experiencia en el inicio, usabas catéteres de diálisis al inicio? Sí, usábamos un circuito, mira, el circuito es lo de menos. Lo importante es que funcione bien y que la perfusión sea constante y que no se esté atorando, no esté parando. Y en eso pues logramos muchísima experiencia, tal vez Sergio, Omar quieran ahondar más al respecto de cómo lo utilizamos con los drenomás. Me gustaría nada más terminar mi pregunta nada más para que conteste, o sea, ¿tú crees que entonces que no influye mucho el catéter? O sea, no. Y actualmente, o sea, ¿sigues usando Tenkov o estás usando puertos? Sí, no utilizamos Tenkov porque son catéteres muy delgados, tampoco utilizamos los Biovac porque son muy delgados. Y lo importante es utilizar un catéter que… detalles muy importantes, por ejemplo, la quimioterapia debe estar dentro del paciente y no fuera. Es decir, mientras menos agua haya en el reservorio, es mejor, eso quiere decir que la quimioterapia está más adentro, se mantiene mejor la temperatura, etcétera. Y ahorita lo que utilizamos, lo que se puede utilizar o lo que trae el kit son mangueras desechables que se utilizan en cirugía cardiovascular, que son de 3 octavos y de media, y eso es, los catéteres es lo de menos. Yo pienso que eso no tiene mucha importancia, porque lo importante es que el circuito esté funcionando y que no haya obstrucción del circuito, que la perfusión sea constante y que la mayor cantidad de líquido esté dentro de la cavidad del paciente. Y tú escuchas hablar o le preguntas esas cosas al doctor Sugarbaker, a
a Jesús, al doctor William Hell, etcétera, y te van a decir lo mismo. Sí. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, si no, doctor, quisiéramos agradecerle la oportunidad que nos ha dado de presentar nuestra experiencia inicial. Somos aprendices en esto y nos da mucho gusto el venir y compartir nuestra experiencia en nuestro hospital, el manejo multidisciplinario de estos pacientes. Y estamos abiertos a cualquier crítica, comentario, incluso igual a envío de pacientes. Con muchísimo gusto daremos todas las facilidades para que algún paciente, mixoma, etcétera, pueda ser tratado en nuestro hospital. Nos daría muchísimo gusto. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Rogelio. Bueno, a mí no me resta más que primero unirme a todas las felicitaciones que han recibido esta mañana, y quiero agradecerles en forma importante que hayan aceptado la invitación y que estén aquí con nosotros. Ha sido muy interesante escuchar la experiencia que han tenido ustedes con el manejo de estos pacientes, que probablemente sea la última oportunidad que ustedes tengan, ¿sí? De que tengan los pacientes para mejoría de su problema. Perdón. Únicamente quiero recordarles que el próximo 30 de abril vamos a tener en este mismo lugar la otra sesión, el tema es cáncer de mama, entonces quedan cordialmente invitados, y agradecer la participación que hemos tenido en estas sesiones y nuevamente agradecer al Grupo Oncológico de Oaxaca y brindarles un aplauso, por favor.